Bienvenidos a Expediente Muerto. Hoy nos encontramos en uno de los videos más nuevos de esta carpeta de investigaciones. En esta ocasión, nos adentraremos en algunos de los casos más perturbadores que han ocurrido en el municipio de Irapuato, Guanajuato. A lo largo de este video, conoceremos 10 casos criminales, historias que han dejado una marca en la memoria de quienes las vivieron y algunos acontecimientos que, hasta el día de hoy, continúan generando preguntas. Pero esto no termina ahí. También hablaremos de casos paranormales, leyendas, misterios y relatos que durante años han circulado entre los habitantes de Irapuato. Algunas historias tienen registros y testimonios. Otras simplemente forman parte de las leyendas que han pasado de generación en generación. Y algunas, bueno, será decisión de ustedes creerlas o no. Este video forma parte de una investigación realizada con información pública, testimonios y relatos disponibles. El objetivo es entretener y conocer las historias que forman parte del lado más oscuro y misterioso de nuestro municipio. Pero antes de comenzar, vamos a cambiar un poco la forma en la que contamos estas historias. Porque seguramente muchos de ustedes recuerdan aquellas noches en las que nos sentábamos frente a una computadora, con las luces apagadas y los audífonos puestos, para escuchar historias de terror, creepypastas y relatos que parecían demasiado reales. Así que, para darle ese toque clásico que todos recordamos, editor, cambia la voz. Apaga las luces, sube el volumen y prepárate, porque estás a punto de entrar a Expediente Muerto. Expediente 10. Las fosas de San Antonio el Rico. Llegamos al último expediente de este bloque, y quizá uno de los números más difíciles de imaginar. Diciembre de 2019. Comunidad de San Antonio el Rico, Irapuato. Durante las primeras semanas de ese mes fueron localizadas 3 fosas clandestinas, y el recuento posteriormente citado por medios de comunicación señaló una cifra de 54 cuerpos. De ellos, 48 habían sido identificados en una actualización posterior. Pero aquí hay algo que debemos entender. Cuando hablamos de fosas clandestinas, el número de cuerpos encontrados no necesariamente representa el número exacto de personas desaparecidas. Los restos pueden encontrarse fragmentados. Una misma persona puede aparecer distribuida en diferentes lugares. Y algunos restos pueden permanecer sin identificar durante años. Por eso, detrás de un número como 54, hay algo mucho más grande. Personas, familias, desapariciones, y preguntas. ¿Quiénes eran? ¿Cuánto tiempo llevaban desaparecidos? ¿Cuántas familias seguían buscándolos? ¿Quiénes fueron responsables? ¿Y cuántos de estos casos continúan sin una respuesta definitiva? San Antonio el Rico se convirtió así en uno de los hallazgos de restos humanos más grandes registrados en el municipio. Y después de recorrer estos 10 expedientes, quizá la pregunta más importante no sea cuántos cuerpos fueron encontrados, sino ¿cuántas historias siguen sin ser contadas?
justicia. Quiero que se encuentre a mi niño porque ya me cansé yo de estarlo buscando. Yo quiero que se encuentre para que tenga solución. Expediente 02. Los 17 cuerpos de Rancho Nuevo del Llanito. Una casa aparentemente abandonada. Un campo de fútbol. Y debajo de la tierra. 17 personas. Entre el 23 y el 24 de mayo de 2025, la Fiscalía de Guanajuato realizó una intervención en una vivienda ubicada en la comunidad de Rancho Nuevo del Llanito, en Irapuato. Pero aquello no fue un descubrimiento accidental. La investigación estaba relacionada con una línea de búsqueda de personas desaparecidas. Las autoridades utilizaron labores de inteligencia, investigación criminal, binomios caninos y especialistas forenses. Y entonces comenzaron a encontrar cuerpos. Inicialmente fueron localizados 16. Pero al día siguiente, utilizando maquinaria y técnicas de arqueología y antropología forense, apareció otro cuerpo. 17. Ese fue el número total. La información inicial señaló que entre las víctimas había 11 hombres y 2 mujeres. Además, había 3 personas cuyo sexo todavía no había sido determinado y un cuerpo que se encontraba en avanzado estado de esqueletización. Pero eso no fue todo. Dentro del lugar también fueron asegurados cuchillos, machetes, picos, palas, prendas de vestir y calzado. Y hay un detalle que hace que este caso resulte todavía más perturbador. La vivienda se encontraba prácticamente abandonada. Y estaba ubicada junto a un campo de fútbol de la comunidad. Un lugar donde normalmente habría niños jugando, personas caminando, vecinos haciendo su vida cotidiana. Y debajo de una propiedad aparentemente común. Se encontraba una historia completamente diferente. Al momento de las primeras investigaciones solamente 5 víctimas habían podido ser identificadas. Las demás permanecían sin nombre. Y aquí debemos hacer una aclaración. Después del hallazgo comenzaron a circular diferentes versiones sobre cuánto tiempo llevaban las víctimas en el lugar y quiénes podían ser los responsables. Pero esas versiones no deben presentarse como hechos si no existe confirmación oficial. Lo que sí sabemos es esto. Una investigación relacionada con personas desaparecidas llevó a las autoridades hasta una vivienda de Rancho Nuevo del Llanito. Y ahí fueron encontrados 17 cuerpos. Pero la pregunta permanece. ¿Cuántas familias estuvieron buscando a esas personas? ¿Cuánto tiempo llevaban desaparecidas? ¿Y qué ocurrió realmente dentro de aquella casa? Expediente 02. Rancho Nuevo del Llanito. En Irapuato, Guanajuato, personal de la Fiscalía Local encontró 17 cadáveres dentro de una casa abandonada. 17 cadáveres. Según la investigación... Expediente 03. La Calera. Más de 30 víctimas. Si 17 cuerpos ya parecía una cifra difícil de imaginar. El siguiente caso es todavía más grande. Entre el 30 de julio y el 2 de agosto de 2025, autoridades realizaron una intervención en un inmueble de la comunidad de La Calera, en Irapuato. Inicialmente, la fiscalía informó el hallazgo de 32 personas sin vida. Pero los trabajos forenses no fueron sencillos. Los restos se encontraban en condiciones que hicieron necesario realizar diferentes análisis especializados para determinar exactamente a cuántas personas correspondían. Después de revisar técnicamente la distribución de los restos, la cifra fue corregida. De 32 a 31 personas. Y aquí comienza otra parte de este expediente. Las identificaciones. Inicialmente se habían identificado 15 víctimas. Posteriormente, medios locales reportaron que la cifra había aumentado a 25 personas identificadas. Pero incluso con las identificaciones, las preguntas continuaban. ¿Quiénes eran todas las víctimas? ¿Quién utilizaba aquel inmueble? ¿Desde cuándo? ¿Cuántas desapariciones podían estar relacionadas con ese lugar? ¿Quiénes trasladaron los cuerpos? Y quizá la pregunta más dolorosa. ¿Cuántas familias llevaban meses o años buscando a alguien que terminó en ese sitio? Porque detrás de cada cuerpo había una persona, y detrás de esa persona había una familia. Por eso este caso no solamente puede verse como una cifra. No son simplemente 31 nombres. Son 31 historias. 31 familias.
31 vidas que terminaron relacionadas con uno de los hallazgos más perturbadores registrados en Irapuato. Y mientras algunas víctimas pudieron recuperar su identidad, otras todavía permanecían dentro de una investigación que continuaba abierta. Expediente 03. La Calera. Y el iceberg apenas comienza a bajar. Hasta Guanajuato, porque ya la Fiscalía Estatal localizó 32 cuerpos exhumados en una fosa clandestina de la comunidad La Calera en Irapuato. Gaby Montejano tiene toda la información. Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches. Expediente 04. La Granada Trampa. 28 de julio de 2022. Colonia El Comunal, Irapuato. Las autoridades habían llegado para investigar una escena criminal. En el lugar habían sido encontrados restos humanos dentro de bolsas. Y también una cabeza humana. Pero nadie esperaba lo que ocurriría después, mientras los elementos de la fiscalía procesaban la escena. Un artefacto explosivo detonó, y entre las personas que se encontraban cubriendo el acontecimiento estaba el periodista Gerardo Hernández. Él estaba transmitiendo cuando ocurrió la explosión. 2 integrantes de la fiscalía resultaron lesionados, y fueron reportados como estables. Pero aquí aparece uno de los elementos más perturbadores del caso. La hipótesis reportada fue que se trataba de una especie de granada trampa o artefacto explosivo colocado deliberadamente. Es decir, la escena no solamente contenía restos humanos. Aquí miren, aquí se va, ahí donde están, le voy a dar el acercamiento. Ahí exactamente, miren, en esa vivienda. En esa vivienda. ¡Ah! ¡Ay, cabrón! ¡Güey! ¡Vámonos! 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 ¿Qué fue, oiga? ¿Qué fue? Expediente 05. El cuarto cinturón vial. 18 de mayo de 2020. Una zona cercana al mirador del cuarto cinturón vial, en Irapuato. Durante ese día fue localizado el cuerpo de un adolescente a un costado de esta vialidad, en dirección hacia Villas de Irapuato. Los primeros reportes señalaron que el cuerpo presentaba un fuerte golpe en la cabeza. Y a partir de ahí comenzó la investigación. Pero existe algo importante que debemos mencionar. A diferencia de otros casos de este iceberg, la información pública disponible actualmente sobre la investigación posterior es limitada. No contamos con suficientes elementos para reconstruir completamente qué ocurrió después del hallazgo. Y precisamente por eso, este expediente queda rodeado de preguntas. ¿Quién era el adolescente? ¿Qué ocurrió antes de que su cuerpo fuera localizado? ¿Quién lo dejó en aquel lugar? ¿Y qué ocurrió con la investigación? A veces, los casos más inquietantes no son necesariamente aquellos donde tenemos todas las respuestas, sino aquellos donde solamente conocemos el principio. Y el resto permanece perdido entre expedientes. 18 de mayo de 2020. Expediente 06. Valentina. Mayo de 2026. Irapuato vuelve a aparecer en las noticias por un caso que involucra a menores de edad. El 26 de mayo, una niña identificada como Valentina, de solamente 7 años, murió durante un ataque armado. Pero ella no fue la única víctima. Una niña de 4 años resultó herida. Y un adolescente de 14 años también sufrió una lesión. Posteriormente, las autoridades detuvieron a un hombre identificado como Josué Alejandro. Fue vinculado a proceso por el asesinato de Valentina y por tentativa de homicidio contra los otros 2 menores. Pero lo que vuelve todavía más preocupante este caso es que no quedó aislado. Días después ocurrió otro ataque en la misma zona. Y nuevamente, un menor terminó perdiendo la vida. Cuando un ataque armado deja víctimas que ni siquiera eran el objetivo, la historia cambia completamente. Porque ya no hablamos solamente de un enfrentamiento, hablamos de personas que se encontraban en el lugar equivocado.
en el momento equivocado. Una niña de 7 años, una niña de 4 años herida, un adolescente herido, y una investigación que terminaría llevando a una detención. Expediente 06. El caso de Valentina. Expediente 07. Winnie. 6 de junio de 2026. Las Huertas, cuarta sección. Son aproximadamente las 12:30 del día. En la esquina de las calles Fresa y Ciruelo ocurre un ataque. De acuerdo con la información oficial citada por medios de comunicación, los agresores viajaban en motocicleta. El objetivo era un hombre de 26 años. Pero el ataque terminó teniendo otra víctima. Un niño de solamente 9 años. Su nombre era conocido por sus familiares y vecinos como Winnie. El hombre que aparentemente era el objetivo sobrevivió. Pero Winnie no. Otra niña de 9 años también resultó herida. Y aquí es donde este caso adquiere una dimensión todavía más dolorosa. Porque el niño aparentemente no era el objetivo. Era una víctima colateral. Una persona que simplemente estaba ahí, en una calle de su propia colonia, a plena luz del día. Y terminó perdiendo la vida por un ataque dirigido contra alguien más. Algunos medios locales recogieron señalamientos de vecinos respecto a la identidad de un presunto agresor. Pero esa información debe entenderse como un señalamiento y no como una sentencia judicial. Lo que sí está documentado es el resultado. Un ataque, un hombre como objetivo, una niña herida, y un niño de 9 años muerto. Y entonces queda una pregunta que resulta imposible de ignorar. ¿Cuántas personas tienen que estar en riesgo para que una calle deje de sentirse como un lugar seguro? Expediente 07. Winnie. De Guanajuato. En Irapuato, un menor de 9 años murió por un balazo que recibió durante un ataque. Es el tercer asesinato de menores de edad en Guanajuato en lo que va del año. Expediente 08. Las dos hermanas. Marzo de 2025. Fraccionamiento Españita, Irapuato. Dos hermanas. Una tenía 13 años. La otra, 17. Y una discusión familiar terminaría en tragedia. De acuerdo con los primeros reportes, la joven de 17 años atacó con un arma blanca a su hermana menor. La niña de 13 años murió. La hermana mayor fue detenida. Algunos vecinos señalaron que aparentemente se estaba realizando un festejo familiar en el domicilio cuando ocurrió el conflicto. Sin embargo, aquí debemos detenernos, porque cuando las víctimas y la presunta responsable son menores de edad, las autoridades mantienen reservada una parte importante de la información. Por eso no podemos afirmar cuál fue exactamente el motivo de la agresión. Lo que sí conocemos es el resultado. Una discusión, un arma blanca, una menor de 13 años que perdió la vida, y una joven de 17 años detenida. Dos hermanas, una familia, y una noche que terminaría cambiándolo todo. A veces los casos más perturbadores no ocurren en lugares abandonados, ni en zonas oscuras, ni durante la madrugada. A veces ocurren dentro de una casa, entre personas que se conocen. Y precisamente eso es lo que hace que este expediente resulte tan difícil de asimilar. Expediente 08. Las dos hermanas. Adolescente mata a su hermana de 13 años a puñaladas en Irapuato. De acuerdo a la información, las hermanas ambas de nacionalidad canadiense se encontraban en una discusión en su casa ubicada en el fraccionamiento residencial Españita, cuando la mayor apuñaló a su hermana de 13 años. Alrededor de las 7 de la tarde de este 2 de marzo, se reportó a autoridades municipales que había una menor lesionada, pero cuando acudieron al lugar ya no presentaba signos vitales debido a la lesión que presentaba. Elementos de seguridad. Expediente 09. Las bolsas de Santa Fe. Octubre de 2022. Mientras muchas personas solamente escuchaban hablar de las desapariciones, un grupo de personas comenzó a buscarlas. Integrantes del colectivo Hasta Encontrarte realizaron trabajos de búsqueda en la zona. Y durante estas jornadas comenzaron a aparecer bolsas. Bolsas con restos humanos.
En uno de los reportes iniciales se habló de 41 bolsas. Posteriormente aparecieron 12 bolsas adicionales. Más de 50 bolsas con restos. Pero aquí existe una diferencia importante. Más de 50 bolsas no significa automáticamente más de 50 personas. Una misma persona puede encontrarse distribuida en diferentes bolsas. Por eso los números tienen que manejarse con cuidado. Posteriormente, información recopilada por medios locales señaló que en octubre de 2022 fueron exhumados 23 cadáveres en una fosa clandestina localizada en un lote baldío de Santa Fe. Y entonces aparece una de las partes más duras de este expediente. ¿Quiénes encontraron estos restos? No eran investigadores buscando una noticia. Eran personas buscando a sus familiares. Personas que habían pasado meses. Y en algunos casos años. Preguntándose dónde estaban sus seres queridos. Por eso, cuando hablamos de una fosa clandestina, no estamos hablando solamente de restos. Estamos hablando de historias, de nombres, de familias, de personas desaparecidas. Y de una pregunta que permanece después de cada hallazgo. ¿Quiénes eran? Expediente 09. Las bolsas de Santa Fe. El colectivo Hasta Encontrarte dio a conocer que el fin de semana pasado encontraron varias bolsas con restos humanos y una osamenta en unas fosas clandestinas ubicadas en la colonia Santa Fe. Esto es en Irapuato, en Guanajuato. El hallazgo se dio luego de que un perro callejero fue visto saliendo de la finca con parte de una pierna humana. Recuerda que apenas si le presentamos la semana pasada imágenes de un perro que llevaba una cabeza humana, ahora una pierna, y así fue como encontraron estos restos. Expediente 10. Las fosas de San Antonio el Rico. Llegamos al último expediente de este bloque, y quizá uno de los números más difíciles de imaginar. Diciembre de 2019. Comunidad de San Antonio el Rico, Irapuato. Durante las primeras semanas de ese mes fueron localizadas 3 fosas clandestinas, y el recuento posteriormente citado por medios de comunicación señaló una cifra de 54 cuerpos. De ellos, 48 habían sido identificados en una actualización posterior. Pero aquí hay algo que debemos entender. Cuando hablamos de fosas clandestinas, el número de cuerpos encontrados no necesariamente representa el número exacto de personas desaparecidas. Los restos pueden encontrarse fragmentados. Una misma persona puede aparecer distribuida en diferentes lugares. Y algunos restos pueden permanecer sin identificar durante años. Por eso, detrás de un número como 54, hay algo mucho más grande. Personas, familias, desapariciones, y preguntas. ¿Quiénes eran? ¿Cuánto tiempo llevaban desaparecidos? ¿Cuántas familias seguían buscándolos? ¿Quiénes fueron responsables? ¿Y cuántos de estos casos continúan sin una respuesta definitiva? San Antonio el Rico se convirtió así en uno de los hallazgos de restos humanos más grandes registrados en el municipio. Y después de recorrer estos 10 expedientes, quizá la pregunta más importante no sea cuántos cuerpos fueron encontrados, sino ¿cuántas historias siguen sin ser contadas? Y bien, ¿qué te pareció haber escuchado estos casos con una voz que seguramente muchos de nosotros recordamos? Aquella voz de las historias de terror que escuchábamos cuando éramos niños. Pero bueno, dejemos eso de lado por un momento, porque después de conocer estos 10 expedientes, creo que vale la pena hacer una reflexión. Irapuato, ¿de verdad es una ciudad segura? ¿O vivimos en una sociedad donde poco a poco el miedo, la intimidación y el silencio se han convertido en parte de nuestra vida cotidiana? Durante este video hablamos de desapariciones, homicidios, fosas clandestinas y casos donde muchas familias todavía buscan respuestas. Y es muy fácil señalar directamente a una sola persona. Es muy fácil decir, la culpa es del gobierno. Y sí, las autoridades tienen responsabilidades, tienen la obligación de investigar, de prevenir, de proteger, de hacer justicia. Pero también existe otra parte de esta historia que pocas veces queremos reconocer. Nosotros, como sociedad, también tenemos una responsabilidad, porque muchas veces vemos algo, escuchamos algo, sabemos que algo está ocurriendo.
y preferimos guardar silencio. Por miedo, por intimidación, por indiferencia o simplemente porque pensamos, mientras no me pase a mí, no es mi problema. Pero cuando una tragedia llega a nuestra propia puerta, entonces exigimos respuestas, exigimos justicia, exigimos seguridad y comenzamos a preguntarnos por qué nadie hizo nada antes. Por eso quiero dejarte una pregunta, no para que me respondas a mí, sino para que te la respondas tú mismo. ¿De verdad solamente el gobierno tiene la culpa? ¿O también tenemos una responsabilidad como sociedad cuando decidimos quedarnos callados frente a lo que sabemos que está mal? Porque denunciar no siempre es sencillo. Hablar tampoco. Y mucho menos cuando existe miedo. Pero una sociedad que deja de hablar, una sociedad que se acostumbra a la violencia, corre el riesgo de terminar viendo lo extraordinario como algo normal. Y después de realizar esta investigación y conocer estos casos de Irapuato, creo que esa es una de las reflexiones más importantes que podemos sacar de este video. No debemos acostumbrarnos, no debemos olvidar a las víctimas, y mucho menos convertir sus historias únicamente en números, porque detrás de cada expediente había una persona, una familia, una historia y alguien que todavía puede estar esperando respuestas. Este fue un video más de Expediente Muerto. Y con esto, abrimos oficialmente la segunda parte de nuestra carpeta de investigación. ¿Recuerdas esa palabra? Investigación. Porque esto apenas comienza. En los siguientes videos continuaremos explorando historias que han marcado a Irapuato, sus misterios, sus leyendas y aquellos acontecimientos que todavía generan preguntas. Así que, si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa las notificaciones, porque esto apenas está comenzando. Yo soy Ser Death y esto fue Expediente Muerto y la carpeta del más allá.